Bueno, con nuestra invitada vamos a hacer un primer balance de la Asamblea General de la ONU esta semana en Nueva York, marcada por varios momentos importantes. Por ejemplo, por primera vez en más de 50 años un gobernante sirio tomó el atril, por segunda vez lo hizo Donald Trump, y causando desde luego todo tipo de reacciones por su nueva opinión sobre Ucrania, mientras que Gaza ha sido un tema desde luego central en gran parte de los discursos, con más y más gobernantes denunciando genocidio y varias potencias occidentales reconociendo el Estado palestino. Hoy vamos a hablar con Daniela González Iza. Ella es maestra en Derechos Humanos y directora del Programa de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y preguntarle si todo esto que estamos viendo durante la semana, los focos centrados en Nueva York, en las Naciones Unidas, en esta Asamblea General, demuestra que sigue siendo un gran punto de unión o al menos de importancia para los líderes mundiales, pese a todas las críticas que se están viendo a su alrededor. Muy buen día, Rodrigo. Muchas gracias. Básicamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas cada año tiene su apertura de las sesiones o de su sesión. Y esta apertura tiene que ver precisamente con este evento que es el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante este evento a pesar de las críticas que se pueden hacer a las Naciones Unidas? Básicamente porque nos permite ver un poco el pulso de las preocupaciones que tienen los países hacia distintos temas. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, cuál es el posicionamiento de la organización a través, bueno, del primer discurso, ¿no? Que es del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, aunque haya muchas críticas a la organización, sí es importante darle este seguimiento, ¿no? En estos días de la Asamblea General, porque muchas veces los jefes de Estado y las jefas de Estado intentan estar ahí precisamente para dar su perspectiva del mundo. Entonces, es un ejercicio interesante precisamente para ver, pues, cuáles son las preocupaciones, cuáles son, digamos, los puntos en común y las diferencias que tienen los jefes de Estado y las jefas de Estado y los distintos representantes de los países. Bueno, es lo que estamos haciendo aquí en France 24. Estamos siguiendo durante toda la semana a esta Asamblea General. Vamos a escuchar hoy, por supuesto, también a Benjamin Netanyahu. Y ha sido, desde luego, Gaza el mayor punto de unión en estos discursos. Muchos hemos escuchado hablar de Gaza. Vamos a escuchar, como decía ya Benjamin Netanyahu. Pero parece que poco cambia sobre el terreno o nada cambia, pese a los discursos, pese al reconocimiento por parte de algunos países, otros ya lo habían hecho desde luego hace mucho tiempo, del Estado de Palestina. ¿Falla el sistema de pesos y contrapesos en la ONU ahora mismo? ¿Debería cambiarse? ¿Debería actualizarse a la realidad del siglo XXI? Una gran crítica que se hace hacia las Naciones Unidas a sus 80 años de creación es precisamente que los mecanismos de toma de decisiones no corresponden ya, digamos, a las dinámicas de poder que existen actualmente, ni tampoco a las continuidades y a los nuevos retos que también existen. Por ejemplo, Naciones Unidas actualmente tiene distintos órganos, ¿no? Que tienen distintos mecanismos de toma de decisiones. Y sin duda, el foco de la crítica siempre se centra en el Consejo de Seguridad, precisamente porque es el órgano que vela, ¿no? Por la seguridad internacional, pero al mismo tiempo es el órgano que puede llegar a estar bloqueado precisamente por estas dinámicas de toma de decisiones, ¿no? Y es en donde se aplica el famoso veto. Eso por un lado, ya no corresponde, por ejemplo, el Consejo de Seguridad a estos pesos y contrapesos que existen en el sistema internacional actualmente. Por otro lado, Naciones Unidas enfrenta nuevos retos. Por ejemplo, pues hacia 1945 no existía, ¿no? Siquiera la necesidad de hacer una regulación sobre cuestiones tecnológicas, sobre la inteligencia artificial. Y sin duda, pues este ha sido un tema, por ejemplo, del actual secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? De Antonio Guterres. Finalmente, Naciones Unidas también, al momento de tener tantos temas en su agenda, pues se convierte en una organización sumamente compleja y una organización que requiere además un financiamiento considerable. Y pues este financiamiento proviene de los países y actualmente Naciones Unidas presenta una crisis financiera
importante, ¿no? Ha sufrido, digamos, una reducción, por ejemplo, en sus presupuestos, ¿no? Y esto evidentemente pues va generando una presión sobre la eficiencia, ¿no? En el terreno que tiene Naciones Unidas y sus distintas agencias. Claro. Bueno, uno de los puntos controvertidos, desde luego, de esta Asamblea General es la no presencia de Mahmoud Abbas, no porque no haya querido, sino porque el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos le ha negado la visa para poder a él y a la representación de la autoridad palestina para entrar en Estados Unidos. ¿Hay alguna norma dentro de las Naciones Unidas que obligue a Estados Unidos, como país que alberga la sede de las Naciones Unidas, a dar estos visados? ¿Ha contravenido alguna norma Donald Trump? Si bien es cierto que hay un acuerdo, ¿no? Que implica ciertas obligaciones y pues ciertas prerrogativas que tiene Estados Unidos al ser ese país sede, ¿no? También es cierto que, se respeta, digamos, la soberanía de Estados Unidos, ¿no? Al momento de argumentar, por ejemplo, como lo ha hecho la administración de Donald Trump, aunque no ha quedado sumamente claro, al argumentar cuestiones, por ejemplo, de seguridad nacional, ¿no? Entonces, este ha sido, digamos, como eh, el factor, ¿no? De toma de decisión del por qué no se extendieron estas visas, ¿no? A funcionarios palestinos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay ciertas obligaciones que tiene Estados Unidos como Estado sede, también es cierto que hay ciertas circunstancias o ciertas excepciones que el mismo Estados Unidos puede hacer precisamente para no extender ciertas visas, considerando, por ejemplo, situaciones como seguridad nacional, que al parecer es lo que ha hecho precisamente la administración de Trump, ¿no? En este caso muy particular. Claro. Bueno, vamos a hablar de los discursos. Me gustaría centrarme en algunos de los que hemos hablado menos durante esta semana. Quiero empezar por el del mandatario actual de Siria, Ahmed al-Shara. Ha hablado de sus objetivos para el país tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y ha sido el primero en participar desde 1967. ¿Qué nos dice de la presencia de un mandatario como al-Shara, un ex yihadista, sobre el atril de las Naciones Unidas? Sin duda es muy significativo también por la manera en que también, digo, se percibe, ¿no? Como bien dices, ¿no? La primera vez que un mandatario de Siria precisamente se presenta ante Naciones Unidas, ¿no? Pues tiene también esta intención de generar una cooperación, ¿no? De también dar alguna especie de, bueno, cuáles han sido, digamos, los retos que su administración ha tenido en Siria, ¿no? Y también, digamos, en el equilibrio regional, ¿no? Sin duda fue bastante significativa su presencia, ¿no? Y también tomando en cuenta, digamos, este equilibrio regional que existe actualmente o desequilibrio, ¿no? O estas tensiones en la región que existen actualmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de América Latina. Vamos a intentar analizar lo que hemos visto de los mandatarios latinoamericanos, por cierto, con dos ausencias bastante marcadas: la presidenta de su país, Claudia Sheinbaum, y también Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano. ¿Qué peso tiene ahora mismo América Latina en la comunidad internacional? Mira, sin duda, uno de los grandes representantes, digamos, de la región puede ser Lula da Silva, ¿no? Bueno, que siempre, la verdad, intenta ir a la Asamblea General y siempre es, digamos, esta voz, ¿no? De como potencia media, ¿no? Es importante tomar en cuenta a Brasil Hemos visto estos además muy momentos, activo, ¿no?, ¿no? en las Por relaciones ejemplo, personales con otros mandatarios. Exacto, y las relaciones personales que va teniendo Lula, ¿no? Y que además fue como bastante mediática, ¿no? La participación de Lula da Silva. Otra presencia interesante fue precisamente Gabriel Boric, ¿no? Chile, precisamente justo hablando, por ejemplo, recordemos que Chile, pues fue un país vamos, generó, bueno, o participó en este proceso, por ejemplo, ante no nada más Benjamín Netanyahu, pero pues también otros líderes, tanto del gobierno de Israel como de Hamas, ¿no? Ante la Corte Penal Internacional. Entonces, sin duda, también la presencia de Chile fue importantísima. Más polémico, pues podemos tener a Javier Milei, ¿no?
el jefe de Estado de Argentina, que, bueno, pues obviamente se iba a alinear precisamente a lo que ha dicho Estados Unidos. La participación de México tiende a ser un poco siempre más moderada, ¿no? Siempre apelando, por ejemplo, al derecho internacional. Como bien dices, bueno, sí sorprende, ¿no? Que siendo, digamos, la primera vez que podía participar la presidenta Claudia Sheinbaum, que no haya podido participar, seguramente también por una cuestión de su agenda interna, ¿no? Pero bueno, pues participó Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, ¿no? Entonces, sin duda, por ejemplo, la participación de México siempre apela, por ejemplo, a la reforma que debe de tener la institución, al peso de las normas internacionales, ¿no? Eso ha sido interesante. Habrá que ver, por ejemplo, pues cuáles han sido las otras participaciones. Otra cosa interesantísima de la participación de líderes latinoamericanos tiene que ver justamente con el proceso que se presentará el próximo año para la selección de la próxima o el próximo secretario general de las Naciones Unidas, que bueno, se va apuntando, ¿no? A candidatas que pueden ser bastante fuertes, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, representación de Costa Rica, de Michelle Bachelet, por ejemplo. También se ha hablado mucho de Alicia Bárcena, ¿no? Por parte de México. Entonces, sin duda, ¿no? Este proceso va a ser muy interesante para el próximo año porque sería la primera vez, si Sí, queda pues una Daniela, mujer, ¿no? ya Sí. brevemente, le quería preguntar por Michelle Bachelet, tenemos apenas un minuto, parece que suena fuerte su nombre después de que lo anunciara también Gabriel Boric. Quizás una de sus rivales sería también Annalena Baerbock, la exministra alemana, pero ¿qué fuertes tiene Michelle Bachelet y qué posibilidades tendría de llegar a la presidencia? Bueno, sin duda, Michelle Bachelet, por ejemplo, ha estado, además de su gran trayectoria que ha tenido, ¿no? Y al igual que las otras candidatas como Alicia Bárcena, pues han participado también, por ejemplo, en precisamente a la cabeza de ciertas agencias, ¿no? De las Naciones Unidas. Recordemos que Michelle Bachelet, por ejemplo, ha estado a la cabeza de ONU Mujeres, Alicia Bárcena, por ejemplo, ha estado a la cabeza de la CEPAL. Entonces, sin duda, pues son perfiles bastante consolidados, ¿no? En el sistema multilateral. Entonces, sí podríamos ver ahí también, digamos, una gran presencia de América Latina en esta elección.